Buenos días, hoy es miércoles 21 de septiembre, son las 10 de la mañana, estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D. De lo poco que he podido ver hasta ahora, la grúa de Fraile que estaba haciendo los izados de las guías verticales en la Torre A la han desplazado un poco hacia la zona de la plaza, así que me parece que hoy podría haber algún izado ahí interesante. No he visto ninguna viga nueva, ahora me asomaré por la parte de la explanada y me imagino que será un día también para lamas de acero en los fondos. Así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay más novedades. Ahí podéis ver el balancín que está más o menos a media altura en estos momentos. Yo me imagino que siendo la hora del desayuno, hasta dentro de media hora no van a empezar a poner más lamas. Y desde aquí no sé si podéis ver que más o menos han puesto la mitad de esa barandilla metálica en la rampa de la Torre D. Puedo intentar asomarme ahora cruzando la calle, vamos a ver si en un rato no vienen coches. Aprovecho y hago una grabación más o menos rápida desde este punto. Podéis ver esa nueva barandilla y cómo se ven las guías verticales de la Torre D, del Torreón Norte. Si os fijáis, están ya con el enfoscado de los ladrillos de la primera planta. Esto es en la parte norte del nuevo edificio. Tendrá que alisarlo, pero ya habéis visto cómo echa, supongo que es cemento, hormigón, no sé exactamente qué es lo que echa, no sé si echa algún tipo de producto especial para hacer el enfoscado. Ahora tengo dudas de que la grúa de Fraile la hayan movido cerca de la Torre A. Yo creo que lo que hicieron ayer fue quitarle la pluma o el plumín, pero me parece que la posición sigue siendo la misma, así que es de imaginar que las siguientes guías verticales ya tienen que ir hacia el fondo sur. Y creo que arriba están poniendo un travesaño entre la viga que subieron ayer y la viga del cordón inferior que va por la parte interior. A ver si ahora encuentro un buen ángulo y lo puedo grabar. No se va a poder ver mucho mejor porque esto es lo mejor que creo que se puede ver de este travesaño. Lo han subido con la grúa que está a la derecha. Eso está todavía con las eslingas puestas. Arriba podéis ver todavía con la abrazadera la viga que subieron ayer. Y no sé qué tipo de trabajo están haciendo ahora a la izquierda. He visto que estaban saltando chispas justo donde está esa plataforma. Entonces no sé si están soldando alguna pieza. Y yo diría que esto que están sacando con la grúa torre tiene pinta de ser un estante de lamas de acero, que posiblemente estaba en la parte superior de la cubierta del lateral este.
que acaban de encender la lanza térmica, pero no estoy viendo nada en particular. Justo encima de la tubular, la parte blanca de la tubular. Ahí podéis ver algunas chispas ahora. Pero entiendo que están cortando algo, no estoy muy seguro. Hay que esperar a que salga este camión, pero ya os puedo confirmar que por lo menos hay 2 vigas y hay una tubular en esa explanada, así que ahora, si puedo, lo grabaré con la cámara de fotos. Aquí cerca de la torre A hay una guía vertical en el suelo, que me imagino que irá a la izquierda de las 5 que ya hay puestas, que por eso pusieron ayer esa extensión de la base o del soporte para las guías verticales. No sé si desde aquí podéis verla, pero ya os puedo garantizar que la guía vertical está más o menos por ahí. A ver, hay 2 tubulares, una que está medio tapada, pero que veis que tiene las placas puestas. Otra tubular más, ya digo 2 vigas, por lo cual una tiene que ser la que cierre el cordón inferior y la otra ya tiene que ser para el cordón superior. Es posible incluso que haya alguna tubular más. No sé si están teniendo algún tipo de problema en esta parte de la guía vertical, porque yo creo que podéis ver las chispas. Ahora tienen que estar soldando o cortando, yo me imagino que es soldando en la guía vertical. Yo me atrevería a decir que ya tiene instalados todos los elementos para alisado. Pero los que están aquí rodeando al soldador son los de las grúas de Fraile, así que de momento el izado me parece que tiene que esperar. Y ahora ya cuando llegue al fondo sur veré qué es lo que ha pasado con esos 2 paños, porque me los está tapando el árbol. Ahí podéis ver que tienen ya la siguiente lama de acero preparada. Terminaron el 12º paño. He puestas 2 lamas de acero del 13º. Yo me imagino que a lo largo del día de hoy les debería dar tiempo a terminar este último paño de la fachada del fondo sur. Aquí en la curva de la Torre B de momento no han colocado ninguna lama de acero. Yo sigo pensando que hasta que no terminen con ese último paño de la fachada del fondo sur, ese equipo no se va a venir a trabajar a esta zona. Y me imagino que ese equipo es plataformas, trabajadores y la grúa de Aguilar, porque la grúa que visteis ayer ya ha desaparecido. A ver, la grúa que estaba ayer aquí la han montado en el lateral de la Castellana, ahí la podéis ver, y me imagino que está subiendo alguna cesta. Y lo que me sorprende es esta viga enorme que han puesto aquí, que está un poco tapada entre el camión y las lamas de acero. No sé si se podrá grabar mejor desde un poquito más a la izquierda, pero es grande, no sé dónde puede ir exactamente, me imagino que por alguna zona superior. Yo creo que podéis ver esa forma curva de las lamas de acero desde este punto. Ya digo que todos estos estantes deberían ser para esta esquina de la Torre B. Desde aquí se ve bastante mejor esa viga. Que posiblemente tampoco tarde mucho en subirla, viendo que ya tiene unas eslingas puestas.
Una vez han quitado todas estas casetas, la verdad es que el panorama se aclara bastante. Ya pusieron todas las extensiones de las riostras y yo creo que la cesta lo que está haciendo es prepararse para riostrar precisamente esas extensiones. Y de la plataforma ya digo que llevarán quitado más o menos como un cuarto, un tercio. Quizás un tercio es mucho decir. Yo creo que han quitado un cuarto más o menos de la plataforma. Entonces sabéis que primero pican el hormigón hasta quitarlo y luego ya van cortando todos los pilares y todas las vigas. Aquí siguen arriostrando, ahora mismo está tapada la pieza por la grúa torre, pero están terminando de poner una pieza más. Y no sé qué tienen enganchado con la grúa torre precisamente, pero creo que es algo grande. Aquí tenéis la pieza que están terminando de arriostrar. Ahora mismo no hay ninguna plataforma, pero ya veis que tiene las eslingas puestas. Y de la pieza que tiene la grúa torre no os puedo decir nada porque no se ve ni siquiera desde encima del alcorque. Si hay suerte y lo suben ahora podremos ver lo que es. De momento ya veis que está tapado. Y aquí a la izquierda yo creo que esas piezas grises que ha traído ese camión me parece a mí que son para la base de las guías verticales, posiblemente del lateral de la Castellana, porque no tienen aspecto de ser guías verticales. Pues ahí tenéis lo que tenía enganchado la grúa torre, pero yo creo que simplemente lo están moviendo de sitio. Y creo que lo que hay en el camión a la izquierda es precisamente esto mismo. Ahí podéis ver el camión con 4 de esas piezas. No sé cuántas puede haber en el suelo, como las que estaba, no sé si subiendo, intentando subir la grúa torre. Y aquí en la fachada del fondo norte siguen poniendo lamas de acero. Están ahora terminando de poner una. Yo creo que lo que están haciendo es bajarlas del camión. Posiblemente hayan venido más de 4 y lo que están haciendo simplemente es descargarlas. Ahí podéis ver cómo bajan las cadenas de la grúa torre. Yo creo que podéis ver que en el suelo hay bastantes estantes con lamas de acero. A mi derecha yo cuento 4 y a mi izquierda tiene que haber fácil unos 10. Esa es la lama de acero que están terminando de instalar ahora. Ya baja el balancín, así que en pocos minutos van a poner otra.
son las 11:15 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Rafael Salgado, en el fondo norte. Ya habéis visto que aquí siguen poniendo esas lamas de acero en la fachada. Ha llegado mucho material nuevo, así que yo me imagino que estos próximos días vamos a tener izados importantes en todo el estadio, especialmente en el lateral este, con esas 2 vigas y por lo menos esas 2 tubulares. Así que tenemos movimiento antes del fin de semana. Yo me despido por hoy, os deseo un buen miércoles y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos mañana, adiós.